Estamos de regreso, queridos hermanos, para poder continuar con nuestro estudio de este día. El milagro que vamos a estudiar en el día de hoy está registrado en el libro de San Lucas, en el capítulo 13 y en el versículo 11 al 17. Aquí nosotros vamos a hablar acerca de una mujer que fue sanada en día de reposo. Sin duda ya hemos dicho que cada milagro, cada parábola y cada enseñanza de Jesús estaba relacionada con las cosas que estaban ocurriendo a su alrededor. En esta ocasión, los fariseos habían tenido conflicto con nuestro Señor Jesucristo. Y el punto principal era el día sábado, ya que los fariseos decían que Jesús era un quebrantador del día de reposo. Y Jesús parecía que a propósito hiciera los milagros en el día sábado para llamar la atención de estos dirigentes y del pueblo a cómo debía de guardarse en verdad el día de adoración a Dios. Así que lo que vamos a hacer ahora es descubrir, primero, de qué se trata la historia, cómo ocurrió el incidente, y luego vamos a ver cada uno de los símbolos y sus significados dentro de este milagro. Y en todo eso vamos a comprender cuál era la lección que Jesús estaba dando. Obviamente, esos dirigentes que estaban cerca de Jesucristo entendían perfectamente lo que Jesús estaba haciendo en cada milagro, puesto que ellos estaban relacionados con algunos de los conocimientos de las leyes antiguas de Moisés, podían conocer y entender lo que Jesús estaba haciendo, y los llamados de atención eran captados. Lamentablemente, muchos de estos dirigentes, como eran tan orgullosos, no querían aceptar lo que Jesús les estaba mostrando de una forma tan humilde y sencilla, como para que ellos no pudieran tener ningún pretexto para seguir en la desobediencia a los mandamientos de Dios. Quería Jesús que no existiera ni una sola razón para tener que desobedecer los preceptos divinos, pero para que eso se pueda lograr, no basta con exigir de la persona que tenga que obedecer y que tenga que cumplir. Si queremos hacer eso, no va a funcionar. Lo que se tiene que hacer es que la mente se convenza y que el individuo se dé cuenta de que hay algo razonable en lo que se le está pidiendo y que por esa razón tiene que actuar. Cuando la persona llegue a encontrar en el razonamiento de su propio estudio las razones verdaderas por las cuales tiene que cumplir un precepto, lo hará voluntariamente de corazón alegre. Así que ahora vamos a analizar este capítulo. Para eso nos vamos a poner de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos humildemente que tu presencia esté con nosotros en el día de hoy para poder comprender el mensaje que quieres transmitirnos. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, el capítulo 13 de San Lucas nos cuenta la historia de este milagro de la mujer encorvada. San Lucas capítulo 13. Vamos al texto bíblico. San Lucas capítulo 13, versículo 10 en adelante. Dice el texto bíblico: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día del sábado, de reposo. Reposo ya sabemos que equivale al día sábado. Deriva del término Shabbat, ¿correcto? Shabbat, que traducido al español hoy se le conoce como el día sábado, el día del reposo del Señor. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, libre eres de tu enfermedad. Apenas Jesús declaró esas palabras, el milagro se realizó. Nos dice claramente el texto bíblico, versículo 13. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Verso 14.
Mientras en la mujer había alegría y estaba glorificando al Señor, fíjate lo que sucedía ahora con el dirigente de la sinagoga. Verso 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Sin duda, para este hombre no era nada de alegría el tener que ver a una mujer sanada después de 18 años de enfermedad. Obviamente que este principal de la sinagoga, el pastor de esa iglesia, sabía muy bien que esta mujer estaba encorvada, la conocía, no era que no. Y a pesar de que todos los sábados la veía así, yendo a la sinagoga, este hombre no se alegró con ver ahora sana y restaurada a su feligrés. Contrario a eso, cuando vio que ésta glorificaba a Dios, se enardeció. Podrán existir personas, sobre todo dirigentes de iglesia, que cuando ven que algún miembro de su iglesia ha despertado y ahora quiere proclamar el evangelio de la segunda venida de Cristo, las profecías, en lugar de alegrarse, encima todavía maltrate a esa persona que ha sido libertada y sanada, es increíble. Fíjense claramente las palabras de este hombre, ¿no? El principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados. En otras palabras, les estaba diciendo: váyanse los enfermos de acá, tienen 6 días para hacerse curar. Pero, ¿no era acaso la sinagoga el lugar de curación? ¿No había puesto Dios a su iglesia como un hospital de enfermos para que fuesen sanados allí todos los que venían a curarse de la enfermedad del pecado y sus resultados? Este hombre parecía un necio completo, no estaba entendiendo aquello para lo cual se supone que él se había preparado, para ser un sacerdote en la iglesia, un dirigente, un pastor en la iglesia. ¿Dónde se habían quedado todos los años que se supone que él se preparó para dedicarse a esta labor? Parecía que estaba en vano allí puesto. Esto era una representación directa de lo que le estaba ocurriendo a este sacerdote. Estaba atado por las mentiras de Satanás y no podía soltarse. Pero no solo él. Una mujer en simbología representa a la iglesia. Toda la iglesia en ese tiempo estaba así, atada. ¿Atada con qué? Con las ligaduras de las falsas doctrinas que estos dirigentes habían establecido. En un momento vamos a descubrir cómo es eso paso a paso. Sigue diciendo el texto, versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Fíjense cómo ahora el Salvador estaba haciendo razonar a este dirigente. Y le dijo: date cuenta de tu hipocresía. ¿Qué cosa es ser hipócrita? Eso lo vamos a ver en un momento. Cada uno de vosotros no desata en el día del reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Ahora, Jesús estaba haciendo una comparación. Le dijo: fíjate, cómo tú desatas tu buey o tu asno, tus animales, en el día del sábado. Y porque yo he desatado a esta mujer de su enfermedad, ¿te molestas? Sin duda, había hipocresía en ese hombre. Pero ¿qué era esa hipocresía? ¿Qué lo estaba malogrando a este dirigente? En un momento lo vamos a descubrir. Sigue diciendo el verso 16. Ya esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Fíjate ahora la pregunta que le hace Jesús a este hombre. Ya esta hija de Abraham la reconoció como la hija de la fe. A él no. ¿Qué cosa hacía la diferencia entre que a ella le decía Jesús la hija de Abraham,
mientras que a los dirigentes les había dicho muchas veces: hijos de vuestro padre el diablo sois. ¿Qué marcaba esa diferencia? Porque ellos decían: hijos de Abraham somos, pero Jesús les desmintió y les dijo: si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Vosotros sois hijos de vuestro padre. Sin embargo, a esta mujer, a quien ellos más bien la veían como que hubiese cometido algún pecado o algún mal, a ella le dijo: hija de Abraham. ¿Qué diferencia, no? Ya en una ocasión con el ciego de nacimiento habíamos visto que se acercaron y le dijeron: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús dijo: ni este ni sus padres. Y entonces, para la gloria de Dios. ¿Por qué para la gloria de Dios? Para que se predique con el acto que va a suceder con él. Así estaba ciego para poder mostrar ante todos sus oyentes y los que estaban presentes y los dirigentes y a toda la nación que Jesús les podía abrir los ojos, por más que hayan nacido ciegos, porque estos desde que nacían ya se encontraban las doctrinas falsas de ese Sanedrín que estaba prácticamente dirigiendo al pueblo de Dios en ese tiempo. Ya no tenían nada de Moisés, por cierto. Así que entonces esta mujer también estaba encorvada para la gloria de Dios, para que se supiera cuál era el mal que estaba ocurriendo en medio de esta nación por culpa de los dirigentes. Bueno, parecería que todo Mateo, Marcos, Lucas y Juan estuviera en contra de los dirigentes de la iglesia, ¿no? Parecería, digo, porque lo cierto es que estaba ocurriendo un mal en ese tiempo y Jesús estaba reprendiéndolos a ellos y estaba dejando notar cuál era la razón de la decadencia de esta nación judía. Y quería ayudar a estos dirigentes. Nunca te olvides, Jesús no tenía ni la mínima intención de destruir a su pueblo ni a sus dirigentes, por más de que se habían ido por el mal camino. Ellos solos, al igual que Faraón, cada vez se endurecían más por su orgullo y al final terminaron perdiéndose la mayoría de estos dirigentes. Solo podemos ver a un Jairo, a un Nicodemo, a un José de Arimatea y a un pequeño grupo de sacerdotes que se unieron a la fe en los días de los apóstoles. ¿Por qué no pudieron hacerlo todos los demás? El fariseo de fariseos, Pablo, se había convertido a Cristo. Eso era suficiente para demostrar que Anás, Caifás, todos ellos que eran menos que él, podían haberse convertido. Menos que él, digo, no por el cargo, sino porque él dijo: soy fariseo de fariseos y entre todos los fariseos el mejor fariseo. Eso quiere decir que este era más tradicionalista que todos. Él mismo lo declara. Vamos a leer acerca del testimonio de Pablo, Gálatas capítulo 1. Fíjate lo que él dice en relación a su condición. Gálatas capítulo 1, versículo 13 y 14. Escuchen lo que dice acá. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué les parece? El apóstol Pablo aquí está declarando terminantemente que él era mucho más celoso de las tradiciones, de todas sus creencias que había tenido dentro del judaísmo. Y en el libro de Filipenses, en el capítulo 3 y en el versículo 4, fíjense lo que dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que esté en la ley, irreprensible. ¿Te das cuenta de lo que dice aquí Pablo? Así que entonces, en cuanto a lo que tenía que ver con ser un fariseo, Pablo aventajaba a toditos los demás de ese mismo Sanedrín, siendo mejor fariseo que ellos. Ahora, si Pablo pudo ser transformado por el Evangelio de Cristo, ¿acaso no podían ser transformados los otros? Pablo fue llamado en visión, los otros fueron llamados en persona. Fíjate que cuando a Pablo se le llamó camino a Damasco, Jesús se le presentó en visión.
Pero cuando estaba con los sacerdotes del Sanedrín, Jesús estaba en persona. No un día. 3 años y medio Jesús tenía conflictos con esta gente. Increíble. Y no quisieron aceptar lo que Jesús decía. ¿Por qué? Por su orgullo. Su necedad los llevó al orgullo. Su ignorancia. La ignorancia y el orgullo están atados. Ignoraban las escrituras en realidad como eran. Solamente sacaban pasajes que les convenían. Miraban a la Biblia no como el libro de la vida, sino solamente para poder verlo como un libro de leyes y a ver cómo aplicar esas leyes de acuerdo con sus deseos. Y lo que les convenía, lo valorizaban. Lo que no les convenía, lo hacían de lado. Y cuando no convenía a sus intereses, lo torcían. Y así fue como sacaron sus tradiciones. Toda una trampa y un engaño. Sigue diciendo el texto bíblico. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Verso 17. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Fíjate en esto. Cuando Jesús le dijo a este dirigente, ¿cómo? ¿Ustedes no sacan sus animales en día sábado y los desatan para que vayan a beber? Ya esta mujer que había venido a beber el agua de la vida a la casa del Señor, a la sinagoga, ¿no había que desatarla para que pueda venir sin estar encorvada? Y se avergonzaban sus adversarios porque el razonamiento de Jesús era superior. En ese momento sus adversarios, es increíble, pero tú nunca vas a ver en las Escrituras que estos le hayan sacado un texto de la Biblia a Jesucristo para contrarrestarlo. Tampoco se atrevían a sacar sus tradiciones para contrarrestarlo, ni eso podían sacar. ¿Sabes por qué? Porque sus tradiciones quedaban desbaratadas cuando Jesús hablaba. Lo que Jesús enseñaba y decía no coincidía para nada con aquello que ellos habían enseñado. Y las tradiciones que estos tenían no coincidían para nada con la realidad que Jesús presentaba. Su ilustración era clara. Si a los animales los desatas en día sábado para que tomen agua, ¿cuánto más a un ser humano para que tome el agua de la vida eterna? Eso era imposible de contrarrestar. Por eso dice se avergonzaban, porque no tenían respuesta. Solo se quedaban mirando enfurecidos a Jesús, como esperando una opción para poder deshacerse de él. ¿De qué podrían ahora acusarlo a Jesús si lo único que estaba haciendo era un bien? No había de qué acusarlo. ¿Y cómo podían atreverse a acusar a aquellos que estaban peor? Eso no tiene sentido. Estos se creían santos y justos. Y sin embargo eran todo lo contrario, sepulcros blancos, llenos de huesos secos. A la gente le decían, no creas en Jesús porque Jesús es así y asá. Y habían personas valientes que les decían a estos, así, si Jesús es así y asá, ¿tú cómo eres? No estamos hablando de nosotros, decían ellos. Así se querían librar. Además, ya maté mi sacrificio en la mañana. Más tarde voy a matar otro por todo lo que voy a hacer hoy día. Estos eran tremendos. No les importaba nada, querían cubrirse a como dé lugar. Solo aquellos que estaban con los ojos abiertos a la luz no se dejaban seducir por estos engañadores. De inmediato, los fieles, al igual que el ciego de nacimiento, respondían correctamente y desenmascaraban a los hipócritas. Increíblemente. Y les decían, tú que tanto hablas de Jesús, ¿cómo vamos por casa? Y estos no tenían ninguna respuesta que dar. ¿Por qué? Porque la gente los conocía bien. Sabía quiénes eran, sabían cómo los trataban en la sinagoga, veían cómo cada sábado trataban de humillarlos. Y ahora era el momento, cuando estaban frente a Jesús, todos se sentían fuertes porque sabían que Jesús estaba para defenderlos con el razonamiento de las leyes de Dios. Entonces, cuando los atacaban, ahora tenían respuestas gracias a la luz que Jesús les había dado.
Y este hombre se avergonzó y todos los que eran sus opositores. ¿Qué le iban a decir a Jesús en ese momento? Nada, porque todo estaba acorde con la ley. En ningún momento Jesús dijo, el sábado ya no. No pisoteó el sábado. En ningún momento les dijo que no entienden que va a ser el domingo porque voy a resucitar en domingo. Para nada. Jesús no tenía nada que ver con la hipocresía, no podía mezclarse con el domingo. Y entonces Jesús era claro. Defendía el día de reposo y dijo, ¿qué he hecho de malo yo en el día sábado? Tú desatas tus animales para que el sábado vayan a tomar agua. Había que desatar a esta mujer que es superior a un animal para que pueda tener el agua de la vida eterna. No dijo en ningún momento nada contra el sábado. No se entiende cómo hay religiones que puedan sacar estos pasajes bíblicos para decir, mira cómo Jesús transgredía el sábado. Mentira, Señor. Él está diciendo que no estaba transgrediendo, que hasta los animales recibían su agua y eran desatados. Así que querer sacar provecho de algo que Jesús hacía no tiene ningún sentido. Ahora, vayamos a la simbología para entender. Regresamos nuevamente al versículo 10 y leemos el incidente de ese día. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día del reposo, en el día sábado. Comenzando por acá, mientras Jesús estaba dando el tema en el día sábado, porque estaba enseñando, dice, en el templo, en la sinagoga, en sábado, allí sucedió el incidente. ¿Qué te dice esto? Si enseñaba Jesús en una sinagoga en día sábado, ¿qué día estaba guardando? Sábado. O sea, era imposible de pensar que Jesús estaba contra el sábado en esta ocasión. Estaba enseñando en sábado conforme al mandamiento. No sé qué cosa reclamaba este dirigente. Sin duda que era un ciego guía de ciegos. No estaba razonando. Estaba haciendo lo correcto Jesús. Todo estaba acorde. ¿Cómo podías tú decir, claro, Jesús estaba enseñando la verdad, estaba guardando el día sábado, pero no hay que creerle? ¿Por qué? Porque él era transgresor del sábado, estaba contra la organización de ese tiempo. Oye, pero está predicando en sábado, ahí en la sinagoga. Sí, pero transgredía el sábado. ¿Pero cómo? Si lo que estaba haciendo no transgredía. No tiene ningún sentido. Hay gran peligro en razonar al revés las cosas y solo por la cólera o por la envidia que esta gente tenía, atacaba a Jesucristo de decir que no guardaba el sábado, que estaba transgrediéndolo. Ellos sabían que no lo estaba transgrediendo, pero querían buscar una sinrazón. Ellos habían hecho demasiadas reglas falsas. ¿Qué sigue diciendo? Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Una mujer. En el libro de Efesios, en el capítulo 5 y en el versículo 23, la Biblia dice a qué representa una mujer. Dice el texto bíblico. Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Fíjate lo que dice acá. Cristo cabeza de la iglesia y el marido cabeza de la mujer. Así que entonces la mujer representa a la iglesia, en este caso al pueblo de Dios, el pueblo de Dios de esos días y hasta el final del mundo. ¿Y qué cosa dice sobre esta mujer? Dice que durante 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Te has dado cuenta de cómo el texto bíblico ahora menciona el caso de la mujer? Espíritu de enfermedad. ¿A qué estaba refiriéndose? ¿Ah? ¿Qué cosa es un espíritu en la Biblia? ¿A qué le llaman espíritu? En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, y en el versículo 1, la Biblia nos dice lo siguiente. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, cuando dice que había un espíritu de enfermedad, se está hablando de un mensaje falso. Cristo había dicho, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, San Juan 6:63. Así que entonces, el espíritu de verdad es la palabra de Dios, y el espíritu de la mentira es lo opuesto a la palabra de Dios. O sea que este espíritu de enfermedad era un mensaje enfermo que la mujer estaba cargando. ¿Qué mensaje enfermo? ¿Por qué? Sencillo, el mensaje que había recibido y que la tenía encorvada, doblada,
por el peso que había sobre ella, ese espíritu, ese falso mensaje, era el mensaje que había recibido como iglesia, porque ya estamos viendo los símbolos, la mujer iglesia, como iglesia, la iglesia judía había recibido los mensajes que eran una carga pesada sobre los hombros de ellos, que no la podían llevar, y que los mismos dirigentes tampoco ni con un dedo la querían mover. Nos dice en el libro de San Mateo, en el capítulo 23, hablando acerca de ese espíritu de enfermedad, ese falso mensaje, dice San Mateo capítulo 23, verso 3 y 4, así Jesús dijo a todos sus oyentes, hablando de los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen pero no hacen. Aquí Jesús ya estaba atacando a estos dirigentes judíos falsos. ¿Por qué? Fíjate lo que dice acá. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Todas las tradiciones que estos hombres habían inventado eran las cargas pesadas. ¿Por qué? Porque estos decían que creían en la ley de Dios, pero habían inventado las tradiciones con las cuales ellos decían que había que guardar la ley. Ya hemos hablado un poco de esas tradiciones, ¿no? Y ahorita las hemos leído en el libro de Gálatas. Eran esas tradiciones judaizantes. Ellos tenían sus propios libros y manuales. Su manual de iglesia, que era la Mishnah, juntamente con la Didaje y el libro de las buenas obras. Estos tres eran utilizados para guardar los 10 mandamientos según el criterio de ellos. ¿Qué quiere decir? Ellos habían interpretado la ley, por eso se llamaban intérpretes de la ley, pues a su manera, ¿no? Habían interpretado la ley de los 10 mandamientos y le habían dado explicaciones según su filosofía y su criterio y su experiencia. Tal es así que entonces ellos decían, estas tradiciones son las de nuestros padres, todo lo que nuestros padres hicieron para obedecer la ley. Así que con toda la experiencia de esos santos hombres que les llamaban así, vamos a tener que obedecer esa ley. Así que dentro de esas leyes, ellos habían puesto 39 reglas para obedecer la ley del sábado. La Biblia solamente te menciona 3 reglas claves para guardar el día sábado. Guardarlo de puesta a puesta del sol, no comprar ni vender en ese día haciendo tu voluntad ni haciendo tus obras, y no cocinar en el día sábado para las damas. Eso era todo. No había más reglas que cumplir para ese día de reposo. Pero estos habían hecho 39, es decir, 36 reglas más para guardar el sábado. Tal es así que al sábado lo convirtieron en una carga. El sábado literalmente, tú llegabas a la sinagoga doblado ya, por así decir. ¿Por qué? 1, te levantabas y no podías peinarte porque ya estabas trabajando en sábado. Había que ponerse el turbante nomás encima, como que ponerse el turbante no fuera también otra obra. En sábado no podías mirarte al espejo, porque si no te iba a dar ganas de poder lavarte la cara y tenerte que arreglar. Así que entonces no podías hacer eso. En sábado no podías escupir en la tierra porque se creía que estabas regando la tierra y eso ya era trabajar. En sábado no podías abrir la puerta de tu casa con la llave. ¿Qué hacían estos fariseos? Llamaban a otra persona que estaba pasando por ahí y le decían, ven por favor, saque de mi bolsillo la llave y me abres la puerta. Hacían pecar al otro, pero ellos no pecaban, según ellos. Y cuando tú les decías, pero oye, estás haciendo pecar al otro, no, ese ya es pecador. Un pecado más a este ya no le va a hacer nada, peor ya no puede estar. Así que no les importaba, solo se cuidaban ellos, solo buscaban su propio interés en eso y hacían transgredir el sábado a otros. Hasta el tiempo final, el poder del anticristo va a ser lo mismo. Va a ser que otros transgredan el día sábado por la fuerza
Y todavía va a decir, nadie se salva solo para remate. Es increíble como estos, ¿no? Solo se buscaban salvar, pero decían, nadie se salva solo. Pero ellos solitos solo pensaban en ellos. Es increíble la situación. Eso pasa por atacar al día sábado. Así esta gente puso 36 reglas difíciles de llevar. Tal es así que entonces, al poner tantas reglas sobre ellos, la gente se sentía agotada con la ley. La veía la ley como una carga pesada. Y por eso se volvieron desobedientes a todos los demás mandamientos. Porque les parecía que tanto rigor era convertir a la persona en una esclava. Sin duda, cuanto más leyes le pongas a la gente de las que deben de ser, más esclava la vuelves. Dios no había hecho eso. En el pasado, a pesar de que habían las leyes ceremoniales, todo llegaba solo a 600 leyes. Pero los judíos del tiempo de Jesús hicieron su manual con 1260 reglas. Imagínense, no podían con 600, iban a poder con 1200. Esto era tremendo. Y en el sábado le aumentaron a 39. Por esa razón Jesús les dijo, atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los hombres. Y es más, ustedes mismos que atan esas cargas y legislan, ni ustedes las quieren cumplir. Con eso los desenmascaró. Hasta el día de hoy las iglesias ponen sus propias reglas, manuales aburridos, inacabables, que llenan y llenan y llenan lo que quieren. Y es más, ni el pueblo de Dios se libra de ese tipo de cosas. Es increíble. Tenemos la Biblia, tenemos los testimonios, ya 200.000 páginas maravillosas escritas del Espíritu de Profecía, y encima todavía nos quieren meter más reglas al antojo del capricho egoísta y ambicioso de seres humanos para que nos manualicen al punto de querer hacer que cumplamos más las reglas de los hombres que las reglas de Dios. Y cuando dices eso, ya está atacando las reglas, está yéndose contra las formas, dicen, divisionista, disidente cismático. ¿Cómo se atreven a decir lo que ellos son? Es increíble. Eso pasaba en los días de Jesús. Esta gente que era mentirosa, inventora con nuevas reglas y nuevas leyes, todavía acusaba a Jesucristo de ser el transgresor de la ley. Es increíble. Pero bien, el hecho es de que todo esto Jesucristo lo declaró. Atan cargas pesadas sobre los hombros de los hombres. Obviamente esa nación, ese pueblo judío de los días de nuestro Señor Jesucristo, era un pueblo que estaba encorvado de tanta carga al que le ponían encima estos falsos dirigentes. Por eso es que Jesús hizo esta ilustración, para mostrar que en el día sábado ellos habían puesto cargas que hacían difíciles de llevar. La pobre gente llegaba a la sinagoga el día sábado agotada de tanto ritual que tenía que cumplir. Más estaban preocupados de que el día sábado cumplieran los ritos de las 39 reglas. Increíble, ¿no? Estaban preocupados de eso. Ya no escuchaban el mensaje que se daba. El mismo dirigente ni siquiera estaba atento al mensaje que se daba. Apenas vio que Jesús había curado a esta mujer, ¡hay 6 días en que se tiene que hacer eso! Este hombre ni siquiera había estado atento al mensaje. Para nada, ni siquiera dijo, Jesús, hace un rato has predicado esto, te quisiera hacer una pregunta. Nada. A este no le importaba. Lo más probable es que este dirigente haya ido ese sábado frente a Jesucristo, mientras Jesús predicaba, él estaba con los ojos cerrados en aparente meditación, pero estaba en todo el sueño. Esta gente es así, no le interesa la verdad, más cuando está frente al mensaje, se hace el dormido que querer escuchar la verdad, porque su corazón está reconociendo que algo no está bien. Jesús quería ilustrar a este mismo dirigente, le llamó la atención. Ahora bien, como estos manuales se habían hecho así, para desviar a la gente, entonces Jesús le llamaba, ustedes dicen que creen en la ley para cumplirla. Muy bien, eso está bien dicho hasta ahí, nadie dice que no. Haced como ellos dicen.
pero no hagáis como ellos hacen. Porque ¿cómo hacían ellos? Ellos hacían lo que sus manuales decían. Seguían sus tradiciones. Al seguir sus tradiciones, pisoteaban los mandamientos que decían amar de la ley de Dios. ¿Te diste cuenta ahora? A eso se le llama hipócrita. Esa era la frase hipócrita. Cuando se quería judaizar, se llamaba hipocresía, porque Jesús le llamaba hipocresía a esas leyes que se habían hecho para romper los mandamientos de Dios. Eran hipócritas contra la ley. No era gente débil, porque todos pecaban, todos han pecado, dice el texto. Pedro negó a Jesucristo y Jesús en ningún momento lo miró a Pedro y le dijo: hipócrita, ¿te dije que me ibas a negar o no? ¿Ves? Hipócrita. Ya, sal de mi camino. No le dijo así. Al contrario, dice la Biblia que lo miró con ternura más bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Hipócrita no es aquel que conociendo la verdad tropieza y se equivoca. No, ese no es hipócrita. Hipócrita es el que a la fuerza quita lo que es el mandamiento de Dios para establecer su propio ideal, su tradición. ¿Te diste cuenta? Aquí Dios no es un Dios de sorpresas que anda cambiando sus mandamientos cuando le da su gana. No, señor. Bien que podría hacerlo porque es Dios, pero jamás lo ha hecho porque Él dice: yo Jehová no cambio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sécase la hierba, marchítase la flor, la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48, Primera de Pedro 1, 23 y 24. Constantemente se repite esas palabras. Mis palabras jamás pasarán. San Mateo 24, 35 y 36. Así que entonces, entendiendo esto, la palabra del Señor muestra acá que la mujer encorvada representa a todo un pueblo que por el espíritu de enfermedad, la falsa doctrina, había sido desviado de los mandamientos de Dios. San Marcos capítulo 7, versículos 6 y 9. Fíjense lo que dice allí la Escritura. San Marcos 7, 6 y 9. Dice la Escritura: respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Verso 9, porque les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué cosa dice que estaban haciendo estos dirigentes judíos? Estaban dejando el mandamiento de Dios, haciendo de lado la ley de Dios, la palabra de Dios, para seguir lo inventado por ellos. Entonces, como tanta carga llevaban este tipo de mensajes que ellos enseñaban, la gente se veía obligada en el día sábado a cumplir con estos rituales hasta el punto que se agotaba. Había necesidad de que alguien los libertara de eso, de sacarlos de esa hipocresía. El espíritu de enfermedad que habían puesto estos dirigentes hacía que todo el pueblo, de forma obligada, se comportara como estos hipócritas fariseos. Y cuando escuchaban a Jesús que predicaba y veían que lo que Jesús enseñaba no eran cargas pesadas, difíciles de llevar, sino que Él mostraba que obedecer los mandamientos de Dios era alegría. Él llevaba una piedad alegre. Dejaba notar que la vida no era como la habían hecho creer estos rígidos sacerdotes, sino que se desempeñaba en la vida diaria, buscando el Señor a cada momento mostrar cómo se guardaba cada precepto en el desarrollo social. Y demostraba la perfecta armonía que había entre cada mandamiento de Dios y cada enseñanza de los profetas antiguos. En el libro de Gálatas nosotros vemos qué caracterizaba la hipocresía. El apóstol Pablo es clarísimo para mostrar la conceptualización del término hipócrita en el sentido bíblico. Ahora,
El término hipócrita le es lanzado a cualquiera por una mala comprensión, ¿no? Más lo lanzan como insulto. Cuando ven que hay un cristiano incluso que enseña la palabra o que cree la palabra o que se le ve yendo a la iglesia, cuando lo ven cometer un error, de frente le dicen hipócrita, ¿ven? No cumples. No, ellos juzgan mal. Una cosa es que el cristiano en su debilidad tropiece y comete un error, y otra cosa es que ame el pecado, que le guste ir en contra de las leyes divinas y destrozarlas, deshacerlas. No puedes comparar una debilidad con la hipocresía. El caso de Pedro, cuando negó a Jesús, fue por cuestión de debilidad. Pero en esta ocasión ahora vamos a ver al mismo Pedro en una condición de hipocresía, ya no de debilidad, sino de hipocresía. ¿Ah? Vamos a ver qué cosa caracterizó su hipocresía. Libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Dice el apóstol Pablo: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Fíjate lo que hacía Pedro, ¿eh? Antes de que vinieran de parte de Jacobo los judíos, él comía con los gentiles, con los recién convertidos a la fe cristiana. Gentiles eran los que no eran judíos. ¿Y qué pasó? Pero después que vinieron los de Jacobo, los judíos, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Fíjate lo que estaba haciendo Pedro, ¿eh? Ahora, para no quedar mal con los judíos de la circuncisión, ¿qué hacía Pedro? Ni bien los veía llegar, se alejaba de los gentiles y hacía de cuenta que ni siquiera hablaba con ellos, por miedo. El miedo lo llevaba a eso, el miedo de quedar mal ante los de la circuncisión, a pesar de que ya sabían que Pedro no enseñaba la circuncisión, sino que como Pablo ya creía que eso era cosa del pasado. Y entonces, ¿qué pasó? Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado, y escucha el término, por la hipocresía de ellos. Ajá, fíjate el acto que le está llamando hasta aquí hipocresía el apóstol Pablo, ¿eh? Fíjate bien, Bernabé fue atraído para hacer la misma simulación de no mezclarse con los gentiles cuando llegaban los de la circuncisión. Ese acto que estaba haciendo Pedro era por cumplir las enseñanzas farisaicas, las tradiciones, el judaísmo. Y por eso Pablo sigue escribiendo, verso 14: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué te parece? Así que entonces lo que estaba haciendo aquí Pedro era enseñar a judaizar. Estaba enseñando con ese acto a seguir las tradiciones fariseas, porque eso se llama judaizar. Ya lo hemos leído, Gálatas capítulo 1, versículo 14 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, judaizar era seguir las tradiciones. Por tanto, entonces, cuando Pedro estaba siguiendo el apartarse de los gentiles, retrayéndose, estaba siguiendo la tradición judía, que enseñaba que no había que mezclarse con el gentil. Pero el evangelio ya no enseñaba eso. Entonces Jesucristo había dejado en claro que la hipocresía era seguir las tradiciones fariseas. Y ahora Pablo lo estaba corroborando. Cuando Jesús entonces
muestra la hipocresía de los dirigentes judíos y les dice: haced como ellos dicen, pero no hagáis como ellos hacen. Era porque estaban siguiendo las tradiciones judaizantes para querer obedecer la ley. Y obviamente, cuando este doctor, este principal de la sinagoga, les dijo a toditos los que estaban allí: vayan, tienen 6 días en los que pueden ser curados, no en día de reposo, era obvio que estaba siguiendo lo que decía la tradición. Y Jesús por eso le dio el término: hipócrita, ¿no desatas tú tu buey o tu asno en día sábado? ¿Por qué le dijo hipócrita entonces? Porque le estaba diciendo: tú que dices creer en la ley y querer hablarme del día sábado, porque estaban hablando de la ley del 4º mandamiento, ¿tú me vas a venir a enseñar con tus tradiciones? ¿Por qué quieres aplicar el cumplimiento de la tradición en lugar de guardar el mandamiento de Dios? Eso era la hipocresía. Así decían, pero no hacían, porque hacían otra cosa distinta, la de sus tradiciones, y de esa manera ya no estaban cumpliendo con el mandamiento de Dios. Qué interesante. O sea que entonces el símbolo es clarísimo. La mujer estaba representando a toda esa nación judía que había sido empujada a las tradiciones falsas y por esa razón necesitaba ser libertada. Ya Jesús les había dicho en el libro de San Juan capítulo 8: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. San Juan capítulo 8, versículo 32, San Juan capítulo 17, versículo 17. Así que entonces solo había una forma de libertar. ¿Cuál era la forma de libertar? Jesús la iba a demostrar. Regresemos al texto bíblico. Dice el texto bíblico: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, doblada por el peso ya, y en ninguna manera se podía enderezar. Esto era ahora lo sorprendente. Resulta que cuando tú querías obedecer los mandamientos de Dios como Jesús lo enseñaba, esta gente, los dirigentes, no te dejaban cumplir como Jesús decía. Inmediatamente que hacías como Jesús te decía, te acusaban. Jesús en una ocasión le dijo al paralítico de Betesda: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y cuando lo vieron caminando con su lecho al hombre, yendo hacia su casa, inmediatamente le dijeron: no te es lícito cargar en día sábado tu lecho. ¿Qué te parece? O sea, no te dejaban hacer lo que Jesús te mandaba. Se oponían. Las reglas eran tan rígidas que ni siquiera los mismos dirigentes podían librarse de ellas. Esto era más increíble aún. A pesar de que eran los miembros del Sanedrín, tan rígidamente hacían sus leyes, que siendo miembro del Sanedrín tú, si es que tú eras uno de los dirigentes como Nicodemo, como Anás, Caifás y otros más, tú no podías dejar de cumplir la rigurosidad de las leyes que ellos habían impuesto frente a ellos, porque a solas ellos ni siquiera la cumplían. Si tú eras Nicodemo y te veían que no estabas cumpliendo, de inmediato ellos decían: Nicodemo, eres nuestro mejor amigo, pero tienes que morir apedreado según nuestra ley, porque has sido un transgresor del día de reposo. Así entonces eran rígidas sus leyes, se acusaba, eso era una olla de grillos. Era terrible la situación dentro de ese Sanedrín, aunque cuando les daba su gana transgredían lo que querían. Era tremendo, era un sitio para reírse, ¿no? Por la forma en que ellos aplicaban sus leyes de acuerdo con sus antojos. Así que era bien difícil de poder enderezar a esta gente. No había forma. Por más de que tú les dijeras a estos tradicionalistas: está mal lo que estás haciendo, muy tradicionalista, ¿no te das cuenta que no es así como en realidad se tiene que cumplir?
nada los cambiaba, era difícil. Ellos decían, no, las tradiciones de nuestros padres, se amparaban en ellas. Solo había una forma de ser libertados ahora. Jesús la iba a demostrar. ¿Cómo lo hizo? Seguimos leyendo lo que dice el texto bíblico. Verso 12. Cuando Jesús la vio, la llamó. Ajá. Primer punto. Solo había esta forma de libertar. Jesús dice que la vio a esta mujer que representa a la iglesia judía y la iglesia a través de todos los tiempos. La llamó. ¿Cómo es eso de que la llamó? Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Fíjense lo que significa llamar. Dice Jesús, Apocalipsis 3:20. Escucha lo que dice acá. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ahí está, la llamó. Y llamo. ¿Cómo? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que entonces la manera de llamar de Jesús es con su palabra. Y te dice, si me abres la puerta de tu corazón, de tu mente, y me dejas entrar, cenaremos allí. Porque cuando Jesús viene, no viene solo, viene con su palabra. Están unidos los dos. Su palabra es la cena, la comida. Hay muchos que dicen que cuando Jesús llega a tu casa no necesariamente llegan las doctrinas de la Biblia. No, sino llega la persona de Jesús. Mentira, Señor, Jesús no llega sin su doctrina. Esa es una mentira. Esa es una tradición farisea. Cuidado con los fariseos modernos, que quieren hacer a un lado la persona de Jesús y a otro lado las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo es que los fariseos decían, nadie dice que está mal que Jesús multiplique los panes? Nadie dice que está mal que cure y que sane. Nadie dice eso. Y entonces lo que pasa es que lo que enseña no es lo que nosotros quisiéramos. Rechazaban sus enseñanzas de Jesucristo, aunque decían aceptar las señales y milagros, entre comillas, que los favorecían. Hoy, en estos últimos tiempos, se hace al revés. Es increíble lo que sucede. Se trata de buscar algún pretexto para querer desobedecer la verdad. Hoy se trata de declarar, así dicen la verdad. Y entonces, ¿por qué no les creemos? Porque no caminan con nosotros ni se someten a la organización. Los fariseos modernos. Ese mismo espíritu no ha cambiado, sigue siendo hasta el día de hoy igual. Se siguen cometiendo los mismos errores. Se desecha la verdad. Cristo está unido con su evangelio, no está separado. Por tanto, entonces, Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi palabra y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La cena de Cristo entonces es su palabra. Y Él lo que quiere es cenar con nosotros, darnos el conocimiento. ¿Y cómo lo hace? Con su palabra, con su voz. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Y entonces dice, llamó a la mujer, a la iglesia. Estoy a la puerta de ¿qué iglesia? La iglesia de la Odisea en este tiempo. Estoy a la puerta con mi palabra, solo con eso llamo. Y si alguno escucha mi palabra, esa es toda la prueba que tengo para poder mostrar que esto es la verdad. Los mensajeros de Dios de este tiempo hacen la misma labor que Jesús. Van a nuestras iglesias proclamando la verdad para este tiempo del tercer ángel, el mensaje que es para la hora actual. Ese es el evangelio, esa es la voz de Jesucristo para este tiempo. Otra voz no hay. Cualquier otro mensaje no es la voz de Jesús. Y le dicen a la iglesia, al pueblo de Dios adventista del séptimo día, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, mi palabra, lo que enseño,
Solo esa es la única prueba, no hay otra. Si alguno escucha esa palabra y entiende que eso es la verdad, entonces al aceptar esa palabra estoy entrando a cenar con Él. Eso es lo que está diciendo Jesús. La prueba determinante aquí es la voz de Cristo. Puede ser cualquiera el que llama. La característica de la diferencia entre cualquiera es la palabra que trae. Otra cosa no. Puede venir un hombre con su credencial. Soy el presidente de la asociación, o de la misión, o de la unión, o soy el pastor de la iglesia local, o soy el anciano de iglesia, o soy el director de la iglesia. Aquí está la prueba, mi permiso. Pero eso no sirve para nada, dice acá el texto bíblico. Dice, si alguno oye mi voz, la palabra, eso es lo único que vale. Otra cosa no vale para nada. Solo la palabra es la prueba de que alguien viene en representación de Cristo. Si alguien, por más que tenga trayectoria, por más de que todos digan, oh, es el pastor más bendecido, bautiza más gente en toda la tierra, por más que te digan eso, así traiga 10,000 credenciales, pero no trae el escrito está como está escrito, no le creas, no es enviado de Dios, viene de sí mismo o de Satanás. Que se entienda con claridad. La única prueba es la voz de Jesucristo. Y llamó, dice, a la mujer. Para librar a la mujer de su encorvadura, solo hay un camino, la palabra de Dios. He aquí estoy a la puerta y llamo. Y la llamó. ¿Y qué pasó? Sigue diciendo el texto. Habló Jesús con su palabra y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Qué te parece? Las palabras de Jesucristo sacaron el espíritu de la enfermedad. El mensaje verdadero sacó al mensaje falso. Cuando la mujer aceptó la palabra de Jesucristo, el espíritu de enfermedad se fue de ella. Cuando la iglesia acepte el mensaje del tercer ángel, el espíritu de enfermedad que la tiene encorvada sin hacer la obra del Señor, tendrá que curarse. Cuando Jesús dijo esto, la mujer quedó sana. Cuando la iglesia acepte el mensaje del tercer ángel, quedará sana. Lo digo 2 veces para que se quede grabado, para que se entienda. Este era el propósito de Jesús cuando hizo esta curación. Y por su palabra la mujer quedó sanada. Ahora le dijo Cristo, mujer, libre eres de tu enfermedad. ¿Cómo nos liberta Jesucristo? Salmo 119, versículo 45. Salmo 119, versículo 45. Fíjate lo que dice allí. Salmo 119, versículo 45. Dice el texto bíblico, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Cuando la iglesia empiece a buscar los mandamientos de Dios, cuando deje de lado las tradiciones, hay una tradición fuerte dentro de nuestro pueblo adventista del séptimo día. ¿Cuál? La tradición que enseña que guardar la ley es legalismo. Hay fariseos tradicionalistas que han inventado reglas que no están en la Biblia. Y ellos dicen, predicar la profecía da miedo. Eso asusta a la gente. Hay que darle lechecita. Esas tradiciones inmundas deben salir de la iglesia. Cuando esa inmundicia de mentiras quede arrastrada y quemada en el fuego, entonces la iglesia se sanará. Esos idealismos antagónicos a la verdad, opuestos a la verdad, de decirle disidente al que predica las profecías del tercer ángel, de decirle que está fuera de la organización, de decir que es un divisionista, no reconocido por la autoridad de la iglesia. Todas esas tradiciones inmundas deben salir de la iglesia.
Cuando ya no se diga esas malas palabras, entonces la iglesia se sanará. Esas groserías deben ser eliminadas de la iglesia. La Biblia dice que aquellos que hablen groserías no entrarán en el reino de los cielos. Por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Así que se tienen que eliminar las groserías de la iglesia. Nunca más vuelvas a decir disidente a nadie que lleve el tercer ángel. Límpiate la boca, saca tu inmundicia de esa boca, escúpela y te sanarás. Eso es lo que Jesús quiere para ti. Tanto te ama Jesús que quiere salvarte, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el nombre del Señor, que esas inmundicias salgan del pueblo de Dios, que queden limpios los que tienen que quedar limpios, para que puedan unirse a la proclamación final de este mensaje del tercer ángel en el mundo entero. Eso es lo que se necesita. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, el tercer ángel es la verdad presente. No hay otra forma. Cuando la ley de Dios sea reconocida en la iglesia, cuando no se le vuelva a llamar nunca más, como el diablo le llama, legalismo a obedecer la ley, entonces Jesús habrá entrado en la iglesia. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, el apóstol Santiago le llama a la ley de Dios la ley de la libertad. Solo el anticristo declara que la ley de Dios es legalismo y que no se la puede cumplir. Es porque no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Todo aquel que diga que la ley de Dios no se puede cumplir es porque todavía no tiene Salvador, porque el Salvador es precisamente para eso. Él salvará a su pueblo de los pecados, es decir, de la transgresión de la ley. San Mateo 1.23, así lo dice, 1.21 al 23. Así que entonces, solamente aquellos que tienen a Jesús como su Salvador defenderán la ley como una ley de la libertad. Fíjate lo que dice Santiago. Santiago capítulo 2, verso 10 al 12 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no mates. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados, escúchalo bien, por la ley de la libertad. ¿La ley de qué dice? De la libertad. El asunto es clarísimo. La ley de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte, decía Pablo. El pecado y de la muerte, Romanos capítulo 8, versículo 1 al 3. De manera que entonces, la ley de Dios es la ley de la libertad. Cuando dejes de llamarle groseramente legalismo, porque eso es mala palabra, mala palabra al decirle a la obediencia a la ley, porque después legalismo sí existe como palabra. ¿Es para qué? Para lo que acabamos de decir. Dejar la ley de Dios para seguir los manuales de iglesia. Eso se llama legalismo. Porque esos manuales de iglesia te quieren hacer cumplir de acuerdo con lo que tú razonas de la letra de la ley. ¿Sí? Cuando tú quieres guardar la letra de la ley, tú tratas de darle la interpretación a esa letra de la ley. Ahí eres un legalista. Eso hacía el judío. Leía, guardarás el sábado, y hacía 39 reglas para guardar el sábado, en lugar de venir y ver qué decía Jesús, cómo se guarda el sábado. Los que guardan la ley con este libro, con el Evangelio, están guardando la ley con el espíritu de la ley. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Los judíos querían guardar la ley con sus razonamientos. Eso se llama el primer pacto. En el primer pacto se había declarado así: el que cumpla con esta ley vivirá por ella.
En el segundo pacto no. En el segundo pacto se dice, vas a guardar esta ley, pero yo voy a poner y escribir mis mandamientos en tu mente y tu corazón para que puedas guardarlos. Hay una gran diferencia. El legalista quiere obedecer la ley con sus propios esfuerzos. El que no es legalista obedece la ley con el poder que Dios le da, el Espíritu Santo, su palabra. Así que hay gran diferencia. Muy bien, teniendo eso en cuenta, entonces es una grosería decir legalismo a la obediencia a la ley, porque Jesús dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Eso quiere decir que la obediencia a la ley no es legalismo, sino amor. Qué distinto, pero cuando quieras obedecer la ley, por favor, asegúrate de que tú mismo vengas a la Biblia para saber cómo se obedece la ley. Y no que estés mirando si el otro cumple o no cumple. Ese es el peor de tus errores. Muchas veces están mirando, ya, este dice que hay que guardar la ley. Muy bien, ¿ya? Traigan las cámaras, por favor, pongan el dron, vamos a espiar. Es increíble. Y buscan a ver en qué pecas. Obviamente te van a encontrar pecado, no creo que solo uno, unos 10,000. ¿Por qué? Porque Salomón dice, porque no hay hombre que no peque. ¿Ah? Pero eso no prueba que no eres guardador de los mandamientos de Dios. Porque tú, que buscas obedecer los mandamientos de Dios, entre tus luchas y tus imperfecciones y debilidades, buscas cumplir con esto cada día. En cambio, el que no ama la ley de Dios simplemente dice, nadie la puede cumplir, punto, no la cumplo yo, y se acabó. Eso es autoprotegerse. Eso no te va a ayudar en nada. ¿En qué te va a ayudar? O sea, tú te sacas 20 porque el otro se saca 20, y cuando el otro se saca 0, tú también te tienes que sacar 0. ¿De qué estás hablando? Hay que razonar antes de hablar. Así que jamás Dios te va a pasar por alto cuando llegue por segunda vez y tú le digas, Señor, mira, Él decía que había que obedecer la ley, aquella decía que había que obedecer la ley, y como yo veía que ellos también cometían errores, por eso ya no lo obedecí. ¿Tú crees que Jesús te va a decir, ay, hijito, tú no te preocupes, culpa de ellos ha sido, no, ya corre al cielo, tú ellos se van a ir al infierno? ¿Tú crees que Jesús te va a decir eso? ¿De dónde piensas que es Jesús? ¿Con quién crees que hablas cuando hablas con Él? No tiene sentido lo que dices. Cuando Jesús venga simplemente te va a decir, muy bien, hijito, tú conocías, ¿verdad?, la voluntad mía. Sí, ¿por qué no la hiciste? Porque si tú viste errores en Él es porque tú sabías que eso estaba mal. Quiere decir que tú debías de hacerlo mejor. Así que, según tu propia boca te juzgo, según tu propio criterio, según lo que tú decías que era lo correcto, te juzgo. A eso que tú le llamabas justicia, con esa justicia vas a ser medido. Con la vara que mides, con esa serás medido. ¿Qué te parece, hijito? ¿Tú crees que se va a ir al cielo? Ni te sueñes. Ese nunca amó las cosas de Dios. Así que cuando quieras obedecer los mandamientos de Dios, que sea personal, por favor. No tienes que esperar a que otro lo haga para que tú recién lo hagas. Así no enseñó Jesús. Jesús enseña individualmente. Si alguno oye mi voz, te está llamando a ti. Así que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo. Así que asegurémonos de que al obedecer la ley lo estemos haciendo individualmente. Jesús es tu Salvador personal. Muy bien. Así que entonces cuando Jesús le dice a la mujer, libre quedas de tu enfermedad, esa mujer estaba recibiendo el mandamiento de Dios para obedecerlo, para ser libre. Apenas Cristo dio la orden para que esta mujer fuese sanada, inmediatamente la obediencia saltó y la mujer quedó curada. Y la mujer, de lo que estaba encorvada, se puso derecha. ¡Ponte derecha! Era el momento para poderlo hacer. Así que entonces la mujer fue sanada. ¿Y qué sucedió? Sigue diciendo el texto bíblico. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Verso 13. Y puso las manos sobre ella. ¿Qué hemos dicho que es poner las manos? ¿Qué habíamos dicho, te acuerdas? Las manos representaban ¿a qué? Al Antiguo y al Nuevo Testamento, la palabra de Dios, con la cual Él nos conduce,
con la cual Él nos guía, nos toma de nuestra mano derecha. Yo soy, dice Jehová, yo te tomo por tu mano derecha, dice en Isaías capítulo 46. Así que entonces, el poner las manos sobre ella, ¿qué cosa significaría? Que le estaba dando su palabra. Ella ahora viviría de toda palabra que sale de la boca de Jesús. Y al poner las manos sobre ella, al darle la palabra y recibirla, ella se enderezó luego. Lo que nadie podía hacer por los rígidos mandamientos tradicionales de los judíos, con la palabra de Jesucristo ella se libró. Los apóstoles, que habían sido criados bajo las tradiciones judías, estos al principio, cuando Jesús recién comenzó su ministerio con ellos eran muy creyentes de las tradiciones farisaicas. Fíjate que hasta en el libro de Gálatas Pablo le estaba reclamando a Pedro por la hipocresía judaizante que seguía llevando. Eso quiere decir que no era tan fácil apartarse de esas tradiciones inmundas. Hasta el día de hoy en el pueblo de Dios no es tan fácil para muchos. A pesar de que dicen sí, lo que predique está de acuerdo, nadie dice que no. Es todo lo que dice la Biblia, símbolos, figuras, el tercer ángel, las profecías. Está bien, pero el pastor dice que es divisionista. El pastor dice que está fuera de la organización, que no le tengo que creer. Qué difícil te es enderezarte. Sin embargo, si crees a la palabra, todo es posible. Si se tiene la verdad, otra prueba no hay, no va a existir. Cuando Jesús venga, no te va a decir, le creíste porque era tu pastor, y hijito, no importa las mentiras que te dijo, tú vas al cielo, Él se queda. No va a ser así, te equivocas. El Señor te va a decir, tú sabías lo que era verdad. Tú estabas consciente, te diste cuenta cuando escuchaste. Tu corazón ardía de saber que te estaban diciendo la verdad. Tú entendías cada símbolo y cada figura. Tu orgullo te hacía poner necio y te hacía mover la cabeza y reírte y decir, no es así. Tú te mataste solo porque quisiste, porque fuiste engreído, porque tú creías que tú tenías la razón y no lo que el Espíritu Santo te estaba convenciendo. Cerraste tu corazón y no hay nada que hacer. El Señor no te va a pasar por alto así grites o llores y quieras culpar a otro. El señalar a otro no te va a ayudar en nada. Por gusto pierdes tu tiempo. Así de sencillo. De manera que entonces, el Señor estaba haciendo ahora claro. Puso las manos sobre ella, la verdad sobre ella. Cuando tú estudias la palabra, cuando rompes tus ideas preconcebidas, cuando ves que el escrito está, lo dice todo, cuando estás captando que de Dios viene, es el momento crucial de tu vida. Si a pesar de eso tú dices, no lo voy a hacer, porque a mí me han dicho que no crea, ya no hay nada que hacer. Hay un momento en que se dirá, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Eres tú el que al final decide. Sigue diciendo el texto bíblico. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó, salió de las falsas doctrinas, quedó derechita en la verdad y luego glorificaba a Dios. Isaías capítulo 43, versículos 7 y 21, fíjate lo que dice allí el profeta. ¿Qué significa glorificar a Dios? ¿Por qué dice que glorificaba a Dios la mujer? Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Este pueblo, verso 21, he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dar gloria a Dios es publicar su palabra. Por eso es que del ángel de Apocalipsis capítulo 18 versículo 1 dice, otro ángel bajaba del cielo con gran potencia y toda la tierra fue alumbrada con su gloria, con el mensaje de Dios. Temed a Dios y dadle gloria. Aquellos que dejen las tradiciones hasta el día de hoy, aquellos que dejen
esas inmundicias que les han hecho creer de que la proclamación del tercer ángel está fuera de la organización, que no es de la iglesia, cuando dejen esa inmundicia y la saquen de su mente, glorificarán a Dios, porque la verdad les quedará clara. Mientras no dejen esa inmundicia, no van a poder razonar, no van a poder conciliar las ideas. Hay un hueco, un abismo que no los deja captar. Tienen que botar esa inmundicia y el Espíritu Santo podrá entrar. Cuando de la mujer salió el espíritu de enfermedad, quedó enderezada, lista para glorificar a Dios. Tenemos una gran razón para tener que hacerlo ahora. Apocalipsis 18:1, el fuerte pregón es la publicación de la gloria de Dios al mundo entero. Solo podremos hacerlo cuando comprendamos que el mismo error que hoy se ve en el pueblo del Señor se verá en el mundo entero. El pueblo de Dios va a ser acusado de disidente, de ser una secta. Va a ser acusado por los dirigentes de las religiones mundanas, con las mismas acusaciones que hoy se hace de parte de los dirigentes que han transgredido la verdad. Te van a decir las mismas cosas. En los concilios y tribunales, los perseguidores te van a decir lo que siempre te dicen desde ahora. Te van a atacar con lo mismo. Para ese momento tendrás que saber la verdad con claridad y saber que solo crees por el escrito está. Que a ti no te interesa el dice en qué, he oído decir qué, me parece qué, nada de eso. Cuando botes toda esa asquerosidad, recién la luz de Dios entrará en tu cabeza. Y podrás dar un testimonio claro, defendiendo la verdad. No tus derechos, sino los derechos de Dios. Solo cuando llegues a entender eso. Mientras eso no captes y sigas creyéndote esa mentira inmunda que anda diciendo que todos los que proclaman el tercer ángel están fuera de la organización, mientras esa inmundicia esté en tu cabeza, no verás la luz. Solo la verdad te puede hacer libre, como a esta mujer. Solo la iglesia quedará enderezada cuando escuche la voz de Jesús como esta mujer. Y la voz de Jesús dice ahora 3 ángeles. Vamos al texto. Verso 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, día sábado, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de sábado. Es increíble, ¿no? Cómo el dirigente se enojó. Hasta el día de hoy, cuando alguien escucha el tercer ángel, muchas veces el dirigente es el que se enoja. Y no le gusta ver a una persona que ha sido restaurada y está predicando las profecías de Daniel y Apocalipsis. Al contrario, se enardece y echa de la iglesia. Váyanse de acá. Vayan a ser sanados a otro lado. Acá no. Acá no vamos a darle el púlpito a nadie que venga con ese mensaje profético de Daniel y Apocalipsis. No se lo vamos a dar porque están fuera de nuestra organización todavía, dice. Es increíble el espíritu fariseo. Se hunde cada vez más en lugar de ascender siquiera un pelito. Nada. Es por gusto la situación. Sigue diciendo el texto bíblico. Verso 15. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, seguidor de las tradiciones. ¿Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Esto era clarísimo, lo estaba curando ahora este. Había que sanarlos a todos. Tenía que sanar al dirigente. Pero obviamente, el momento que Jesús estaba curando a este dirigente, por lo que su herida era más grande que la de la mujer, obviamente le iba a doler más. Jesús lo sabía bien, pero no había otra forma de sanar. No hay otra manera. Cuando tienes una herida y tienes que ir ante el médico, ahí en el tópico, él va a poner inmediatamente el algodón con la pinza en la herida, va a remover, va a levantar incluso la piel para tener que hacer curetaje y luego de eso tener que recién aplicar la medicina.
Y cuanto más grande la herida, más duele. A este dirigente le dolió más que a los demás, pero era su curación. El médico sanador, el médico del alma, el médico de médicos estaba presente. Y si había alguien que estaba cautivo de Satanás, había que libertarlo. Pero no iba a ser fácil. Le reclamó Jesús y le dijo: hipócrita. Es decir, mira que tus tradiciones son las culpables acá. Seguidor de tus manuales. Lo primero que estaba arrancando Jesús era eso. Deja de creer en tus manuales. Deja de creer en mentiras. Deja de creer en engaños. ¡Sé libre! La verdad os hará libres. Cree solo en el escrito. Eso es lo que le estaba diciendo. Regresemos al texto. Aquí Jesús no simplemente estaba entrando en componenda con el hombre, estaba sanándolo, pero éste no se dejaba sanar. Y le dijo: cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Mira dónde atacó Jesús: a su conocimiento. Ahí atacó. Lo hizo razonar a la altura de él. Así como curaba a la mujer a la altura de ella, ahora estaba curando al dirigente a la altura de él. Era increíble cómo Satanás tenía atado a este hombre junto con los demás dirigentes. No querían soltarse, eso era lo peor. No solo era que estaban atados y el diablo los tenía, era que cuando Jesús los quería libertad, más se abrazaban del demonio. ¿Por qué? Solo por su cólera contra Jesús. Se habían creado prejuicios tontos, absurdos, banales. Ni ellos se creían lo que decían contra él. Y por esa razón preferían no aceptar lo que Jesús decía. Cerraban los oídos a lo que sabían que era verdad. Ya Nicodemo había dicho: sabemos que has venido de Dios. Ya los que habían ido por el tributo a Jesucristo le habían dicho claramente: sabemos que eres un maestro que enseña verdad y que tú no te cuidas de nadie. Habían dicho, estaban conscientes. Así que ellos, cuando tú les decías: oye, pero Jesús no enseña la verdad. Sí, enseña la verdad. Y entonces no se somete a la autoridad. No quiere saber nada con la organización. Entonces no, por eso no hay que aceptarlo. Oye, pero está trayendo las palabras de vida eterna. Sí, pues, pero por ahora hay que rechazarlas. Oye, pero después de esta no va a haber otra oportunidad. ¿Qué le vamos a hacer? Nuestra organización no se va a venir abajo. Vale más nuestra organización que la salvación. Increíble. Pero ni siquiera amaban la organización, porque el que amaba la organización era Jesús, no ellos. Es increíble. Pero ¿cómo se llenaban la boca de defender ellos el templo, la organización? Cuando el único que defendía el templo con seguridad era Jesús. Ellos ni siquiera defendían. Los que llevan hoy el tercer ángel son los únicos que defienden la organización. Los demás, por gusto, están perdiendo su tiempo. Si lo reciben, amén, por ellos se sanarán. Si no lo reciben y sus prejuicios los ganan y dicen: está criticándonos, no hay nada que hacer. Si así quieren creer, ¿quién les va a quitar eso de la cabeza? Es bien difícil quitarle a alguien algo de la cabeza si no se lo quiere sacar. Por gusto es. No hay esperanza para el que no quiere que la haya. Mas para aquellos que reciben la palabra, para ellos hay esperanza. Así que tú decides, la recibes o la dejas. La libertad es parte de la creencia. Versículo 16. Ya esta hija de Abraham, qué bonito, ¿no? Esta es la forma clara. Esta mujer estaba siguiendo la fe de Abraham, estaba creyendo en la palabra de Cristo, en los mandamientos de Dios, y por eso Jesús le dijo: esta es hija de Abraham. El haber estado hasta ese momento enferma no le quitó ni un solo atisbo de ser hija de Abraham. Qué maravilloso, ¿no? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de sábado? Claro que sí, es que para eso es el sábado. El sábado es el día de la libertad. Todos los que crean esto que se menciona en relación con el sábado serán libertados como la mujer fue libertada, física y espiritualmente. ¡Qué maravilloso! Verso 17. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios.
Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Qué bonito, ¿no? Sus enemigos se avergonzaban. Sabían que Jesús estaba diciendo directo las cosas que ellos estaban haciendo. Estaban conscientes. La gente que estaba a su lado se daba cuenta. Los que preferían ponerse de parte de ellos seguían creyendo sus mentiras. No había nada que hacer. Solo lo hacían por quedar bien con ellos, pero no les interesaba quedar bien con Dios. Cuando tú te des cuenta de que alguno de tus dirigentes o de los que están cerca de ti te hablan en contra de los que llevan el mensaje del tercer ángel y captaste la enseñanza y tu mente te dice que eso es lo correcto, si te sigues poniendo de parte de ellos y no los reprendes y no los llamas a reflexión y no te apartas de ellos, entonces corres peligro para tu alma. Hay que ver lo que sucedió en los tiempos de Jesús. Los que eran de Cristo tenían que destacarse del lado de Él. Tú decides hoy de qué lado te pondrás. Maravilloso milagro de Jesús. Todo está claro. No hay duda. Vamos a pedirle a Jesús que nos ayude en esta noche para que las palabras que hemos recibido del lado de Él puedan ser el motor que impulse nuestras acciones. Que a través de estas enseñanzas podamos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios y andar en libertad y repetir con David, porque busqué tus mandamientos. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Y te rogamos, Padre Santo, que cada una de ellas pueda quedar grabada en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulse nuestras acciones para que cada día podamos darte gloria, Señor, y alabar tu nombre y andar en libertad, siguiendo tu santa y bendita ley. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra. Bendice a los que son de ti, Señor, a los que tú has plantado, para que puedan crecer, fructificar y multiplicarse en la verdad tuya, y que puedan ser, Señor, de aquellos que den la gloria al mundo entero de tu palabra, para que, Señor, brillen con la luz de ese ángel que viene a dar el fuerte clamor al mundo entero, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso milagro más en la vida de Jesús. No te olvides, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos también a través del hashtag del Último Llamado Divino y el Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Estamos también a través de la Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino. Estamos también a través de Radio Líder, 5 de la tarde, con milagros y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, AM 1240, FM 987. En YouTube, 9:03 de la tarde, Daniel y Apocalipsis, y Magazine de Buena Fuente, Daniel y el Apocalipsis. Que el Señor te bendiga y que pases un hermoso sábado. Feliz sábado para cada uno de ustedes, queridos hermanos. Amén.